Bioparasá, con Ángel Luis Encinas Moral. Una nueva edición de Bioparasá, como siempre con el profesor Ángel Luis Encinas Moral. Hola, Ángel Luis. Hola, Raquel. Buenas tardes, queridos oyentes. ¿Dispuestos a aprender? En esta ocasión, para relacionar al personaje de hoy con la Parasá Toledot. ¿A quién? Bueno, primero diremos a nuestros oyentes que Toledot significa generaciones y qué mejor para tratar esta parasha que uno de los más grandes historiadores del pueblo judío, Tzvi Hirsch Gretz, conocido también como Heinrich Gretz. Es una de las grandes autoridades de la historiografía contemporánea judía del siglo XIX y un hombre que además no solamente jugó un papel importante dentro del mundo académico y docente, sino que además, curiosamente, junto con Frenkel, fue uno de los fundadores del movimiento conservador o masortí. Al que tú perteneces. Del cual hasta el momento no habíamos tenido noticias dentro de Bioparasá. Bueno, ¿y cómo empieza la historia de Gretz? La historia de Gretz empieza en Sions, un pueblo de Prusia, que hoy se llama Książ Wielkopolski, y evidentemente ya con no está en este Prusia. nombre estamos hablando de Polonia. Entonces, él recibe su primera instrucción en Żerków y en 1831 lo mandan a estudiar a Bolstein. Y allí estudia en una yeshiva hasta el año 1836. ¿Pertenecía a una familia religiosa? Pertenece a una familia religiosa y además es un hombre que se va a ver influenciado por una obra llamada Las 19 Cartas de Ben Uziel, escrita también por el celebérrimo Samson Raphael Hirsch, que es uno de los rabinos ortodoxos más importantes en estos momentos de Europa Oriental. No olvidemos también, hay que decir, que en esta época está la polémica que va a generar la división del judaísmo tal y casi la conocemos en la actualidad, es decir, ortodoxos, reformistas, masortíes, y luego ya un poquito más tarde pues vendrán los reconstruccionistas. Pero en este momento lo importante es que Heinrich necesita buscar un punto de referencia dentro del judaísmo. Y eso evidentemente es bastante complicado en aquel momento donde había una gran división y además donde los enfrentamientos eran duros. No olvidemos que en Prusia y en Bohemia, donde estamos hablando ahora para que nuestros oyentes se orienten, no estaban todavía los Hasidim, que eran los que venían pisando fuerte desde el Baal Shem Tov, desde Europa Oriental Desde el este. para la Europa
central. Aquí hay que decir que Gretsch se fue a ver a Hersch cuando las autoridades de Austria-Hungría le negaron el ingreso en la Universidad Carolina de Praga porque le denegaron el visado. Entonces, Gretsch tuvo que marcharse a Oldenburg, donde estaba Hirsch, de gran rabino de Bohemia, y allí estuvo viviendo con él en su casa 3 años, como alumno y como amanuense. Formándose en la ortodoxia. Formándose en la ortodoxia. Desde allí logra ingresar en 1842 en la Universidad de Breslau, la actual ciudad de Wrocław, en Polonia, y allí se gradúa en el año 1846 con una tesis titulada Gnosticismo y Judaísmo, la cual se basaba bastante en un artículo que había publicado en el diario de Julius First Oriente en 1844, criticando los comentarios de la Torá y la Mishnah que había hecho Geiger, el líder del movimiento reformista. A partir de este momento, Gretsch entra como profesor de la mano del rabino Hirsch en el seminario rabínico que él monta y que va a dirigir Frenkel en la universidad en Breslau. De aquí él pasa a la Universidad de Breslau a dar historia, a dar exégesis judía, humanidades, es decir, una enseñanza multilateral y multiforme que le permite ser una de las figuras más importantes de la historiografía y la exégesis judía moderna. Allí está trabajando durante 20 años y en 1872 se nos va a Israel en compañía de Gorshak Levi de Berlín, con el fin de estudiar la historia judía antigua, in situ, ver todos los lugares donde había transcurrido y además fundar un orfelinato para niños en Eretz. A pesar de ser un gran historiador, tuvo problemas con sus colegas judíos y también con los gentiles. No olvidemos que en este momento Gretsch, que viene escribiendo su historia del pueblo judío desde la antigüedad hasta los tiempos modernos, desde 1853, es atacado por sus ideas, tanto por los judíos que van a fundar la Unión de Comunidades Judías de Alemania en 1878, no le van a invitar al acto, como también un año después por el antisemita Treska, que va a publicar un libro titulado Una palabra sobre nuestro judaísmo, acusando a Gretsch de anticristiano y de no querer al pueblo
alemán. Y de no querer integrarse dentro de la vida alemana. Estamos viendo también cómo surge el antisemitismo teórico en Alemania, que luego daría lugar con el tiempo al Partido Nacional Socialista Alemán y a las ideas de Alfred Rosenberg. Sin embargo, en 1887, Gretsch es invitado por la Asociación Judía de Inglaterra para abrir en Londres la conferencia anglo-judía con una conferencia de Gretsch sobre la historia de los judíos de Inglaterra. La fama de Gretsch es tal en Europa que el 27 de octubre de 1888 entra a formar parte de la Real Academia Española como miembro de honor, de lo cual hace justamente unos días pues se han cumplido 130 años. ¿Y qué le relaciona con España? ¿La historia de los judíos en España? Exacto. Uno de los tomos, el 8º, va dedicado a la historia de los judíos españoles y justamente Gretsch, en agradecimiento a esta concesión honorífica, le va a dedicar a la Real Academia Española la 3ª edición de su 8º tomo. ¿Estamos hablando de la Real Academia Española de la lengua o de la historia? De la historia? De la historia. Vale. Bien. Entonces, él normalmente pasaba sus veranos en Karlsbad, lo que es la actual ciudad de Karlovy Vary, y allí se curaba de sus aflicciones hasta que un cardiólogo le dijo que se fuera de allí porque se encontraba muy mal. Entonces él decide marchar a Múnich, Alemania, donde vivía su hijo Leo, y desgraciadamente fallece allí a los 3 días de llegar, el 7 de septiembre de 1891. Ángel, ¿era habitual que un extranjero formara parte de la Academia Española de Historia? Bueno, sí. En España, la verdad, la Academia, tanto de la historia como de la medicina, sí tuvieron, por ejemplo, médicos rusos, y también hubo un historiador judío ucraniano, Vladimir Piskorsky, que fue especialista en la Edad Media española. También le hicieron miembro de honor de la Real Academia de la Historia cuando estuvo en España. Están al mismo nivel su legado histórico y su legado en relación a la creación del judaísmo conservador, del movimiento Masortí. Sí, es muy importante y es una figura además muy desconocida, porque yo no sé si en español está traducido. Para acabar, deciros que también se dedica a escribir textos de exégesis, como falsificaciones en el texto de la Septuaginta, el Gran Encuentro, la Knesset Hagedolá, y también correcciones en muchos libros de las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento. Aunque falleció en Múnich, fue enterrado en Wrocław, donde milagrosamente su tumba todavía se conserva a pesar de lo que fue la Shoah
en Polonia. Se conserva generación tras generación. Exacto. Ledorvador, como decimos en Sajrid diariamente. Muchas gracias, Ángel. Muchas gracias a ti.